En el 2007 fue nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, la comunidad universitaria más grande del país. Somos la Universidad de la Nación. 112 aniversario de su fundación de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu. Bienvenidos a un episodio más de México en lo Orgánico. Hoy vamos a conocer al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Quédense con nosotros a conocer de este majestuoso lugar. El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM es el segundo más antiguo del país. Es un conservatorio de la historia herbaria de México. Alberga más de 24,000 especies de plantas nativas, 300 de estas consideradas en algún nivel de riesgo de extinción. Estamos en el Jardín del Instituto de Biología de la UNAM y estoy muy contento porque estoy justamente aquí y estoy muy bien acompañado con la maestra Carmen Cecilia Hernández, quien ella nos va a platicar acerca de todo esto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, pues muchas gracias, nos da gusto recibirlos en este espacio que es un lugar que tiene mucho conocimiento, pero también nos ayuda a sentirnos diferentes, con más ánimo y sobre todo sentirnos orgullosos de la gran cantidad de conocimientos que poseen nuestras plantas. Y así es, hoy vamos a conocer más que nada la especie endémica y aparte de la gran cantidad que posee el Jardín Botánico. Voy a empezar con esta pregunta. ¿Cómo inició, en qué año se fundó el Jardín Botánico? El Jardín Botánico se fundó en 1959. Como verán, ya tenemos más de 60 años. Esto fue gracias a la visión que tenían grandes científicos que estaban muy dedicados a la botánica, como el doctor Faustino Miranda, la doctora Elia Bravo, entre otros. Sí, y además, obviamente, de grandes investigadores, académicos que forman parte de este Jardín Botánico, se han hecho, obviamente, estudios y es como parte de este Jardín Botánico del objetivo de promover, ¿no?, las plantas. Pero ahora bien, ¿cuántas especies vegetales existe y tiene el Jardín Botánico? Bueno, en el caso particular del Jardín Botánico del Instituto de Biología, tenemos aproximadamente la representación de 1,260 especies. Y hablando de forma de número de ejemplares, tenemos alrededor de 6,200 plantas en este jardín. Estamos hablando, pues son bastantes especies y además que, ahorita por cuestiones de COVID, pues no tenemos el acceso, son áreas restringidas, pero pues son bastantes especies que almacena nuestro Jardín Botánico y eso de verdad nos da muchísimo gusto que nuestra universidad sea parte de esta gran sistema de biodiversidad. Pues sí, efectivamente, aunque estamos en un periodo difícil, esto también ha incidido en nuestras colecciones, por lo que se han afectado al no tener un mantenimiento constante por las restricciones de asistencia de nuestros jardineros. Sin embargo, como sabemos, lo importante que es tener un espacio al aire libre, se tiene parte del jardín, es posible que la gente pueda visitarnos, con mucho gusto lo recibimos, al menos en algunas de nuestras principales colecciones. Otras siguen en mantenimiento, como es la colección de cactáceas, como es la colección nacional de agaváceas y nolináceas, pero pues poco a poco vamos avanzando y esperemos que muy pronto todo el Jardín Botánico se pueda visitar. Esperemos que sí, creo que, este año 2022 estamos iniciando con grandes proyectos. La UNAM siempre ha tenido muchísimos y más que nada del Jardín Botánico que le sigue,
dando enseñanza a todos los jóvenes que se nos involucran en el medio en cuanto a las plantas y todo el uso. Pero también algo importante quiero resaltar sobre el cuidado de este jardín botánico. ¿Cómo lo han mantenido? Bueno, si hablamos en periodos antes de COVID, nosotros tenemos una plantilla de 18 jardineros que se encargan del mantenimiento, pero aparte, para hablar un poquito de cómo está hecho el jardín o cómo está formado el jardín, tenemos 14 colecciones. Estas 14 colecciones tienen un encargado académico que justamente, como dice su nombre, se responsabiliza de que su colección esté en excelentes condiciones, se mantiene, se cura, se cuida. Y bueno, ahora que acabo de mencionar el número de colecciones, es interesante que sepan que tenemos, por ejemplo, entre las principales la colección de, ya les había dicho, de agaváceas y no lináceas, pero tenemos la colección de orquídeas, tenemos la colección de plantas acuáticas, una colección que no siempre está presente porque la planta tiene su periodicidad, que es la colección de dalias. Y tenemos una colección que se está desarrollando, una muy importante, que es el jardín etnobiológico. Este jardín etnobiológico, su base, vamos a hablar de la colección de plantas medicinales que siempre se había tenido en el jardín botánico. Pero al saber que nuestro país es un país con un gran conocimiento en su pueblo del uso de las plantas, entonces ha sido muy importante representar en esta colección etnobiológica cuáles son, aparte de las medicinales, las plantas comestibles, las plantas textiles, las plantas que van a ayudar a la construcción y que probablemente en nuestras casas podamos tener algún objeto derivado y no sabemos cómo es la planta en sí. Entonces, la idea es hablar de, por ejemplo, plantas comestibles, nada más por tocar el tema, por ejemplo, de los quelites, por ejemplo, de nuestros maíces. Muchas veces los niños creen que el maíz es solamente o color blanco, color amarillo o azul, pero resulta que tenemos una gran cantidad de diversos maíces que bien en esta colección se pretenden mostrar a la gente que nos visita. Claro, y además que aparte de la colección que usted menciona, también las plantas, la importancia, el uso y todo eso que conlleva el jardín botánico realmente es una belleza para mí, que aparte de que en forma educativa, cultural, nos enseña bastante. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, y por eso el jardín, dentro de sus objetivos, que está el de investigación, también está otro que es muy importante, que es la divulgación y la educación, porque por un lado se estudia la planta, se sabe para qué se utiliza, pero también está esa parte muy muy importante, que es cómo darla a conocer a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, y al mismo tiempo hacerle ver que es muy importante protegerla, es muy importante conservarla, hacer un uso sostenible de estas plantas para generaciones futuras. Entonces, esta parte de la divulgación y de la educación la hemos desarrollado en el Jardín Botánico a través de visitas guiadas, talleres, demostraciones, etcétera. Sí, y ahorita nos vamos a mover un poquito más adelante y vamos a conocer un poquito más de lo que colecciona el Jardín Botánico. Además de mantener colecciones de plantas vivas, el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM realiza actividades de difusión y educación, así como también de investigación y conservación de la diversidad vegetal mexicana. Pues continuamos con una parte del recorrido de nuestro Jardín Botánico con la maestra Carmen. Y bueno, a espaldas, bueno, está nuestro, es un pequeño como, estanque, perdón, es un estanque, de parte de nuestro Jardín Botánico. Pero en sí, ¿qué es lo que nos representa? Bueno, les comentaba anteriormente que tenemos una colección de plantas acuáticas. Ajá.
Por lo tanto, en el jardín botánico tenemos alrededor de 20 estanques distribuidos por toda la superficie del jardín, que más o menos, para que tengan una idea, este jardín tiene 2 hectáreas, de las cuales 3 hectáreas son las que tienen plantas en exhibición, y dentro de estas están las colecciones de plantas acuáticas. En la colección de plantas acuáticas es muy interesante porque de esta forma podemos saber la salud de nuestros ríos, de nuestras lagunas, porque si no existen, si están muertas, pues algo grave está pasando. En este estanque vamos a tener plantas como las ninfas, que son muy conocidas popularmente, donde se para la ranita, la planta típica de los cuentos de hadas, de los sapos, de las ranas. Y también vamos a tener una planta muy pequeña que se llama chichicastle. El chichicastle es una de las plantitas que dan flor más pequeñas del mundo. Antiguamente estas plantitas se utilizaban como alimento, bueno, muchos animales las siguen comiendo, pero entre las personas se compraban para dar de comer a los peces y a los patos. Y bueno, como me han mencionado, hay varios estanques que conforman nuestro jardín botánico, pero también hay una tienda que también estábamos comentando antes de la tienda que tiene el jardín botánico. ¿Cuál es esa? Bueno, el jardín botánico tiene una tienda llamada tienda Tigridia. Tigridia es una flor muy hermosa que la pueden ustedes encontrar en los meses de julio, agosto. Y esta tienda, lo que tenemos es vender productos de origen vegetal. Dentro de nuestros, vamos a decir, nuestros ejes está que haya un conocimiento de la biodiversidad, que la gente aprenda qué es ser un consumo responsable. Tenemos productos de algunas comunidades, entonces es un comercio justo, y de esta forma tratamos de que la gente también sepa de la importancia del uso sostenible de muchos de los productos que ahí se venden. Así que están cordialmente invitados para que ustedes puedan adquirir estos artículos que realmente tienen tras ellos una importancia educativa. Sí, y además, como lo menciona, es la importancia educativa de este jardín. No nada más es para la enseñanza aparte, sino el objetivo de promover todas aquellas nuestras plantas. Pero también quiero cerrar con un mensaje, ojalá me encantaría algún mensaje para aquellos jóvenes, los jóvenes que están estudiando, que se dedican a la investigación, que se involucren más, ¿no? El llamado, ¿no? Que el jardín botánico está abierto más que nada para eso, ¿no? Para la investigación de nuestras plantas, y que se siga pues formar parte de nuestra cultura, y además el jardín botánico. Pues el mensaje sería que todos los que vengan aquí, los alumnos, aprendan que muchas de nuestras plantas han sido muy importantes desde varios puntos de vista, pero también es muy importante que aprendamos a conservarlas, a protegerlas. Desafortunadamente hay ciertas plantas, por ejemplo algunas cactáceas, que son saqueadas, y eso la verdad constituye a ponerlas muchas especies en peligro de extinción. Entonces uno tiene que protegerlas, uno tiene que conservarlas, y si tienen algún uso, pues no ir al cerro y arrancar todas las plantas, sino darles un uso adecuado. Y pues necesitamos jóvenes que nos ayuden en esta labor. También todavía tenemos muchas plantas en nuestro país que aún no han sido descritas, no se han descubierto al mundo científico, y que probablemente tienen mucha importancia biológica. Y pues esta es una de las sugerencias que tenemos cuando vienen al jardín botánico, de que realmente cuiden a las plantas. Las plantas son seres vivos, tal vez no platiquen, no caminen, no tengan ojos, pero sí viven, y si uno no las cuida, si uno no les da agua, la planta pues se va a morir. Entonces es muy importante tener esta conciencia de cuidar al menos la planta que está al lado de tu ventana en una macetita. Así es, y eso que el mensaje que no es para toda la comunidad, y además
que estamos aquí, bueno, en la Ciudad de México y a otras partes, estamos cerca y, ¿por qué no aprovechar de visitar al Jardín Botánico? ¿Nos puede decir, por favor, bueno, que chequen la página oficial, obviamente, del Instituto de Biología de la UNAM, cómo podemos llegar al acceso más rápido para visitar nuestro Jardín Botánico? Bueno, nosotros estamos ubicados en la parte poniente de Ciudad Universitaria. Tenemos transporte universitario, que es el Puma Ruta 4, que está la base en la estación Universidad del metro, la línea 3. También tenemos la línea del Metrobús en Ciudad Universitaria y ustedes pueden venir caminando. Es así como ustedes pueden llegar, o pues en auto particular. Recuerden, estamos del lado poniente, del lado donde se encuentra el famosísimo Estadio Universitario. Y además, como, bueno, también en las redes sociales, ¿cómo están en redes sociales? En Instagram, en Twitter. Tenemos redes sociales, en Twitter, tenemos el JB UNAM Twitter, tenemos el Facebook Jardín Botánico Instituto de Biología, tenemos el Instagram, tenemos en podcast, tenemos también blog. Y yo los invito para que nos sigan en nuestras redes y van a descubrir mucha información. Si en estas cuestiones no podemos salir, pues también pueden visitarnos en nuestras líneas, en nuestras redes. Así es, y bueno, como ella ya lo mencionó, la maravilla de conocer el Jardín Botánico es un lugar increíble, así que no lo dejen pasar, porque bueno, este año hay que visitar nuestro Jardín Botánico y por supuesto disfrutar lo que es el Instituto de Biología de la UNAM. Es un placer y de verdad muchísimas gracias por esta pequeña entrevista y es un honor. Muchas gracias. Sí, al contrario, muchas gracias por venir.